Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados amigos, estimados colegas. Es un gusto para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, en nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González Sánchez, darles la más cordial bienvenida a otra sesión más de nuestra Bohemia Jus. Bienvenidos sean ustedes, tanto los que nos acompañan ahorita en el Zoom, como las personas que lo hacen a través del Facebook y próximamente también a través de YouTube. Bien, siempre hemos destinado nosotros este espacio precisamente para la cultura jurídica y en concreto para el tema histórico. Y hoy en el marco del Día del Abogado que se celebrará el próximo martes 12 de julio, pues vamos a ir haciendo diversos comentarios acerca del origen de su conmemoración en nuestro país y también hacer el comentario acerca de grandes juristas que ha dado nuestro país al mundo en base a distintas perspectivas. Y vamos a comentar el por qué precisamente este término de juristas, por qué no hablamos de abogados o de licenciados en derecho. Vamos a ir haciendo diversos señalamientos al respecto para pues rendir ese debido homenaje a nuestra carrera, a nuestra profesión y desde luego pues remitirnos al aspecto histórico que siempre va de la mano con el tema de la cultura jurídica que buscamos nosotros difundir en este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, que cuenta ya con más de 3 años de estar trabajando para ustedes. Vamos entonces en ese sentido pues a iniciar nuestra plática. Hemos preparado un material para compartirlo con ustedes y en base al mismo, pues ir realizando los comentarios correspondientes. El Día del Abogado en México y los grandes juristas, poniéndonos primeramente dentro de lo que es la perspectiva histórica para hablar de lo que es tanto el origen del abogado del Día del Abogado, perdón, remontándonos a bastante tiempo atrás en la historia y posteriormente a lo que es la oficialización de esta conmemoración. Y al respecto, pues decimos nosotros lo siguiente. En México, el Día del Abogado, como sabemos, se celebra el 12 de julio, según decreto presidencial del presidente Adolfo López Mateos. Sin embargo, el origen de esta conmemoración se remonta a casi 500 años, cuando lo que ahora es México aún se encontraba bajo dominio español. Pero ¿por qué se escogió esta fecha? Es decir, aquí la connotación histórica nos está llevando a dos momentos muy concretos. Primeramente, a este momento, a este gobierno del presidente Adolfo López Mateos, pero por otra parte, a lo que es el origen mismo de la conmemoración, que está cumpliendo 469 años. Bien, y en ese sentido, entonces, tenemos que según documentos históricos, el 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho, cátedra que se impartió luego de que en la Nueva España se estableció la Real y Pontificia Universidad de México el 25 de enero de 1553. Por estas razones que esta fecha queda marcada como una fecha conmemorativa para esta profesión, pero desde luego, pues de ahí el presidente López Mateos, pues ya lo hace de manera oficial en lo que fue la sexta década del siglo pasado. Esta primera cátedra la impartió don Cristóbal de Frías y Albornoz, y esta cátedra tuvo que ver, pues respecto de lo que es la prima ley que se refirió pues a comentarios sobre el corpus juris civilis. Algo que debemos aclarar aquí para dejar más en claro este contexto histórico es lo siguiente. Hablamos nosotros de un virreinato. Mucho se habla, se señala como la colonia. En realidad, pues esto era un virreinato, el virreinato de la Nueva España.
y es el antecedente de lo que hoy es nuestro país. Ahí es entonces donde en tiempo y espacio, pues situamos nosotros la impartición de esta primera cátedra. Y a partir de ello, pues la difusión de las diversas cátedras y de las diversas, pues licenciaturas, si se les puede llamar de esa forma, que empieza a impartir la Real y Pontificia Universidad de México, que siempre se ha dado ahí, vamos a decir nosotros, una cierta rivalidad con la Universidad de San Marcos, que está en la ciudad de Lima, capital de Perú, pues respecto de cuál de las dos universidades es más antigua en el continente. Independientemente de cuál de las dos sea precisamente la más antigua, pues lo cierto es que nos estamos remontando en el tiempo a 469 años, cuando se imparte precisamente esta primera cátedra, esta primera difusión de la cultura jurídica, esta primera impartición del conocimiento en todas aquellas personas que pues buscaron entrar a nuestro mundo jurídico. Por una parte, entonces, es importante hacer este señalamiento. Nosotros siempre buscamos abordarlo ubicando dimensión, tiempo y espacio, ubicando lo que es la historia, pero sobre todo la historiografía, que es precisamente el registro del tema histórico. Y ahí lo tenemos nosotros precisamente. ¿Por qué también hemos decidido en esta plática referirnos a los juristas? Bien, el comentario obedece a lo siguiente, y lo quiero yo referir a partir de una crítica que en diversos lugares se ha hecho a mi persona, y con ello tratar de establecer el por qué hablamos de juristas. En diversas universidades donde he impartido la cátedra, pues me han de alguna manera recriminado lo siguiente. Me han dicho, es que tú a toda costa quieres que tus alumnos sean litigantes. Esto sobre todo por gran parte del perfil que manejo, que es precisamente en la postulancia, pero yo les he contestado lo siguiente. De ninguna manera. Yo no busco con esta clase o con estas clases formar litigantes. Yo lo que busco es formar juristas. Yo lo que busco es formar profesionales en la ciencia del derecho. No leguleyos, no tinterillos y tantos términos que pudiéramos manejar pues respecto de diversas personas. Hablo de jurista en el amplio sentido del término, como esa persona docta que posee la ciencia del derecho. Y a ese respecto, pues tenemos aquí que jurista es quien profesa la ciencia del derecho. También, por supuesto, se otorga este nombre al abogado, al licenciado en derecho, al letrado. Se les designa con este nombre de juristas. Pero siempre es importante pues ir un poco más allá. No ser tramitólogo exclusivamente, no ser simplemente un mediador, función que desde luego es importante, sino conjuntar todos estos aspectos que traemos el día de hoy a la plática. Una persona docta, una persona que es precisamente poseedora de la ciencia del derecho, alguien que ha tenido y sigue teniendo una formación en este apasionante mundo del derecho. Pongo, por ejemplo, un caso antes de referirme al comentario que vamos a hacer de grandes juristas que nuestro país ha dado al mundo. Varios de ustedes, estimados amigos, que participan en los distintos talleres, en las distintas conferencias que impartimos de lunes a viernes, pues habrán entrado algunas que se refieren a práctica judicial. Hemos llevado a cabo pues el taller de los juicios orales,
tanto a nivel mercantil, el ejecutivo mercantil oral, el oral familiar, el oral civil, los juicios ordinarios, el juicio de arrendamiento que acabamos de terminar hace 15 días, aproximadamente los juicios familiares. Y se habrán dado cuenta ustedes que cuando tocamos estos temas, yo me opongo abiertamente a aquellos abogados, a aquellos incluso amigos que nos llaman por teléfono o nos mandan un correo o un mensaje de WhatsApp. Oye, colega, ¿no tendrás por ahí una demanda de amparo que me puedas enviar? Oye, ¿no tendrás por ahí un formatito de recurso de apelación o me pudieras enviar un machote para objetar documentos? Nosotros estamos totalmente en contra de ello. No es correcto trabajar bajo machotes o bajo formatos, simple y sencillamente porque no hay dos casos iguales. Entonces, pues hay momentos donde pues le tenemos que entrar al estudio, sí comentarlo con otros colegas, pero no es lo mismo que yo con algún amigo comente el caso y le platique de la idea que tengo para demandar, para contestar la demanda, para impugnar a través de cualquier recurso o del amparo, que al simple hecho de, oye, mándame un machote. ¿Qué poco profesional estaría haciendo con mi cliente? Quiere decir entonces que yo trabajo en base a formatos. Cuando hablamos del concepto jurista, pues hablamos precisamente de ese estudio, de empaparnos del asunto y de presentar a través de la argumentación jurídica ese escrito correspondiente. Entonces, pues estamos hablando pues precisamente de algo sumamente importante. Ahora, ¿qué homenaje queremos rendir el día de hoy? Ya que el título de esta plática pues habla también de los grandes juristas. Ya hablamos del entorno histórico, ya tratamos de establecer o de definir a quién se le puede denominar jurista. Antes de empezar a platicar ya de ciertos personajes, pues presentamos a ustedes este planteamiento. A lo largo de nuestra historia patria han surgido, desde luego, innumerables juristas que han contribuido a la consolidación del Estado mexicano. Sin embargo, y al ser el derecho una ciencia, debemos distinguir a qué área específica contribuyó cada uno de nuestros personajes que comentaremos a continuación. Vamos a hablar, sí, de diversos personajes, pero también los vamos a tratar de ubicar en el área específica donde nos presentan su aportación. También quiero ser muy sincero en esto. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Porque obviamente que, pues cualquiera de ustedes, estimados amigos, pudiera claramente decirme, oye, es que omitiste a este gran jurista o respecto de este otro jurista que tú citas, pues no estoy yo muy de acuerdo en que lo hayas citado. Quiero hacer esta aclaración porque obviamente no estamos hablando ni de todos los grandes juristas, ni tampoco de todas las grandes áreas en las cuales destacan los juristas. Hemos tomado a los más representativos de ciertas áreas, pero en el sentido, y sí me permito aclararlo, pues de que varios de ellos, merecedores desde luego del homenaje correspondiente, pues quizá no los estemos mencionando. Y aquí viene esta aclaración que he tratado de ir adelantando. Si bien hablaremos de distintos personajes cuyas aportaciones han contribuido a la consolidación del Estado mexicano, no menos cierto es que hay muchos brillantes letrados que no se mencionan en esta relatoría simplemente por falta de espacio.
O bien tenemos el caso, y esto es algo muy importante, de aquel maestro favorito o colega de nosotros que sin ser reconocido por la historia nacional fue determinante en nuestra formación profesional y cuyo recuerdo mantendremos siempre vigente. Esto es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque todos obviamente pues tenemos en la mente y en el corazón a ese maestro, a esa maestra que nos dejaron pues alguna enseñanza especial. Esas personas que nos ayudaron a fortalecer nuestra convicción en el estudio de la ciencia del derecho y con que nosotros, cada uno de nosotros, rinda homenaje a ese maestro o incluso a ese colega, pues se da precisamente este reconocimiento que nosotros estamos aquí destacando. Entonces, también, bueno, y también hago este otro comentario. Durante el año pasado, 2021, tuvimos nosotros un ciclo de pláticas que se llamó Forjadores del Estado Mexicano, ello en conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país. Hoy, en este año 2022, pues hablamos ya de esos 200 años, entre los cuales pues encontramos la labor de diversos personajes que nos han ayudado no solamente a forjar una independencia, sino a consolidar un Estado mexicano. Entonces, quepa también esa aclaración correspondiente. En el caso de las independencias de diversos países, lo importante no solamente es el hecho de decir, el día de hoy proclamamos la independencia de este país que a partir de ahora se llama de esta manera, sino es también el hecho de trabajar por consolidar esa independencia nacional. Por eso es que vamos a hablar de estos personajes que en su momento y en su papel, pues han contribuido precisamente a fortalecer nuestra independencia nacional. El primer grupo que traemos a la plática se refiere a los estadistas, aquellos abogados que han aportado a la historia y consolidación de nuestro país como grandes estadistas. Y tenemos este señalamiento. Es difícil determinar a quién se le puede calificar como tal. Me refiero al término estadista, ya que el Estado como elemento aglutinante del gobierno, del territorio y de la población es también complicado de definir. Sin embargo, aquella persona con visión acerca del rumbo que debe seguir el Estado a lo largo del tiempo y del espacio debe ser considerado como tal, es decir, como un estadista. Por ello encontramos como grandes juristas estadistas en orden cronológico a los siguientes. ¿Quién es un estadista? Gobernantes hay muchos. En el ámbito federal, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, en el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, hablamos de gobernantes y van y vienen gobernantes, pero no todos los gobernantes son estadistas, como tampoco todos los abogados son juristas. Es decir, estamos hablando de un nivel más alto, una persona que tenga visión, una persona que construya para el futuro, una persona que a partir de la interpretación de una realidad nacional pueda construir para el futuro. Yo les aseguro, estimados amigos, que si en México hubiera estadistas ejerciendo el poder, pues muy diferente sería nuestra realidad. Vámonos entonces a nuestros invitados de gala el día de hoy, a nuestros invitados de lujo, de quienes haremos pues los comentarios correspondientes.
Hablando de lo que es la etapa de la Guerra de Independencia, antes de la consumación de la misma, cito primeramente a don Ignacio López Rayón, nacido en el pueblo mágico de Tlalpujagua, Michoacán, en los límites con el Estado de México, y quien en miras a lo que fue la Constitución de Apatzingán, redactó una serie de puntos constitucionales a los cuales se les conoce como puntos constitucionales de Rayón. Él fue secretario de la Junta de Zitácuaro. Él establece estos puntos constitucionales en miras a lo que fue el Congreso de Anáhuac, a lo que fue la creación de la Constitución de Apatzingán. Poco se comenta de este gran personaje, pero aquí tenemos su aportación jurídica en estos tiempos nebulosos, borrascosos, en los cuales pues se encontraba lo que hoy es nuestro país en camino de construir su destino. Hablamos en concreto del año de 1812. En segundo lugar, tenemos el caso de don Andrés Quintana Roo, quien junto con su esposa, doña Leona Vicario, a quien, por cierto, y ya hablábamos también de las mujeres forjadoras del Estado mexicano, pues se le ha asignado el mote de Dulcísima y Benemérita Madre de la Patria, que colaboran también con Rayón en estos puntos constitucionales. Aclarando, don Andrés fue abogado, doña Leona no. A doña Leona Vicario se le reconoce el ser la primer periodista mujer en México. Ahí es donde ubicamos a doña Leona Vicario, que tiene una participación fundamental y que de quien además debemos decir nosotros que es alma gemela de don Andrés Quintana Roo. Y ellos curiosamente pues se casan en el pueblo de Tlalpujagua, de donde era precisamente originario don Ignacio López Rayón. El día de hoy, este pueblo de Michoacán lleva por nombre Tlalpujagua de Rayón. Y entonces, pues tenemos aquí a estos dos grandes precursores de la independencia como abogados y desde luego destacar también la labor de doña Leona Vicario. El año de 2020 fue dedicado precisamente a doña Leona Vicario. Posterior a ello, ya en el México independiente, pues este personaje, desde luego, que inmediatamente lo vamos a identificar. Y hablamos nada más y nada menos que de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Don Manuel Crescencio Rejón, jurista yucateco, quien además de ser considerado el padre del juicio de amparo, participó como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales en el proyecto de creación para la Constitución de 1824. Don Manuel Crescencio Rejón, cuando se da esta participación, contaba más o menos con unos 24 o 25 años de edad. Y sin embargo participa de manera activa, pues en todo este proyecto constitucional que se consolida en el año de 1824. Aquí debemos decir también que gracias a la labor de don Manuel Crescencio Rejón, el derecho positivo mexicano estableció desde el siglo XIX y con la Constitución del Estado de Yucatán un juicio al que puedan recurrir los particulares para defenderse de los actos de autoridad que violen en aquel entonces sus garantías individuales. Quiero destacar tres comentarios primeramente. Hay quienes atacan a don Manuel por el hecho de ser yucateco. Hay personas todavía hoy en día que cuando se refieren al estado de Yucatán, hablan de la hermana República de Yucatán. Y cierto es que el estado de Yucatán tuvo diversos intentos de independencia de lo que es la Federación Mexicana
durante el siglo XIX. Bien, en el siglo XIX, Yucatán, el estado de Yucatán abarcaba toda la península. Posteriormente es dividido y de ahí surgen Campeche y Quintana Roo para tratar de quitarle fuerza a este estado. Pero desde luego, don Manuel Crescencio Rejón es ajeno a ello. Posteriormente, pues tenemos aquí su aportación al juicio de amparo. Obviamente, sin pasar por alto el apotegma del Poder Judicial Federal, cuya placa vemos al entrar a los tribunales federales, que se refiere precisamente a este pensamiento de don José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, donde establece que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare contra el arbitrario. Esto que se da con la creación del primer tribunal constitucional en el poblado de Ario de Rosales, en el estado de Yucatán. Destaco esa parte. Bien, y es mucho antes, pues precisamente de este pensamiento de Rejón. Pero aquí, pues establece ya las bases dentro de lo que es el derecho positivo mexicano. Primeramente en la Constitución del Estado de Yucatán y posteriormente con la extensión que va a tener ello ya en lo que va a ser la Constitución Federal. Y otro comentario que también quisiera traer aquí a la plática es el siguiente. El 10 de agosto de 2011, es decir, apenas se van a cumplir 11 años de ello, pues sabemos nosotros de la gran reforma constitucional de los artículos 1, 29, 103, 107 y 133 de la Constitución, donde ya no solamente se habla de garantías individuales, sino se habla de derechos fundamentales del ciudadano, que son en este caso los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como por las garantías individuales otorgadas para su protección. Entonces, hoy en día, el esquema de derechos fundamentales se forma precisamente como lo decimos. Los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados, así como las garantías individuales otorgadas para la protección y defensa de aquellos. Y de aquí surgen principios importantísimos como el principio pro persona, como el principio de interpretación conforme, el de convencionalidad, el de control difuso. Pronto, y nos lo han solicitado, volveremos a presentar nosotros, pues, el taller correspondiente a lo que es la argumentación jurídica en el juicio de amparo, destacando estos principios. Retomo el comentario. Por eso es que aquí, en este último párrafo, me refiero a garantías individuales. Era precisamente el esquema de ese momento histórico y que imperó hasta el año de 2011, donde las garantías individuales pues se vuelven el medio de protección a los derechos humanos. Bien, sea entonces aquí destacada esta participación de este gran jurista yucateco, don Manuel Crescencio Rejón. Como comentario adicional, pues debemos decir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida lleva por nombre precisamente el de don Manuel Crescencio Rejón. En siguiente término, obviamente, pues nos tenemos que referir a don Benito Pablo Juárez García, integérrimo patricio y benemérito de las Américas, que como sabemos, pues es nacido en San Pablo, Guelatao, y quien contribuye
en las leyes de reforma y en la Constitución de 1857, reafirmando la soberanía e independencia nacional y sienta las bases para las instituciones del Estado moderno mexicano. Bien, obviamente podríamos tener una sesión completa y aún así nos faltaría tiempo para hablar precisamente de este gran jurista que es precisamente la imagen del jurista y estadista mexicano a nivel internacional. Desde luego, y ya que hablábamos de las almas gemelas y así como hablábamos del matrimonio de don Andrés Quintana Roo con Leona Vicario, pues aquí hacer referencia también al matrimonio con doña Margarita Maza de Juárez, una gran mujer de quien ya también hicimos el comentario correspondiente cuando hablamos de las forjadoras del Estado mexicano. Comentario al respecto. Don Benito Juárez sale de su pueblo natal a la muerte de sus padres, caminando desde San Pablo Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca, sin hablar el idioma castellano. Pide trabajo y se lo dan como mozo en casa de don Antonio Maza. Don Antonio Maza, padre de doña Margarita. Es decir, don Benito se casó con la hija del patrón. Imagínense haber vencido todo ese prejuicio, toda esa situación clasista hace 170 años. Bien, don Benito es el estadista por antonomasia y don Benito, pues precisamente consolida la separación iglesia-estado. Don Benito establece instituciones perennes como el registro civil, como el registro público de la propiedad, entre otros, y en este caso, pues se promulga también la Constitución de 1857, consolidando precisamente el Estado mexicano, nuestra independencia nacional. Mucho hay que comentar precisamente de don Benito, que además fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue juez y fue también presidente del tribunal en el estado de Oaxaca. De los estadistas, y estamos tomando solamente una muestra porque podríamos hablar muchísimo, pues nos vamos ahora a los diplomáticos. La labor de los diplomáticos, quiero decir, que es esa labor que muchas veces no se ve, pero que resulta de gran importancia para nuestro país. Vamos a hablar de varios de ellos. Y a lo mejor podría cuestionarse en alguno de los que voy a mencionar. Oye, pero es que mientras en México estaban los catorrazos, este personaje estaba fuera de nuestro país. Sí, pero vamos a comentar la importancia de su labor hacia el exterior en la consolidación de nuestro Estado. ¿Quién es un diplomático? Un diplomático es un servidor público, ya sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Así es que encontramos en el campo diplomático a diversos personajes que mediante sus gestiones en materia exterior reafirmaron la existencia y soberanía de nuestro país. Y esto obviamente nos va a remontar a los tiempos del inicio de la Guerra de Independencia, a la consumación de la independencia y también a diversos momentos durante el siglo XIX principalmente. ¿A quiénes destacamos en esta labor? En primer lugar, a don Miguel Ramos Arizpe, cuya aportación histórica, a diferencia de otros próceres, no fue a través de hechos de armas, como ya lo destacaba, sino de sus aportaciones parlamentarias, ya que él fue diputado representante ante las Cortes de Cádiz en el año de 1812. México no era todavía un país.
hablamos del virreinato de la Nueva España, pero se permitió en las Cortes de Cádiz representaciones de los diversos virreinatos y capitanías que había en el continente americano. Entonces, Ramos Arizpe, pues precisamente asiste como diputado a las Cortes de Cádiz en 1812, que da como resultado esa Constitución española de carácter liberal, a quien dicho sea de paso, pues se le denominó de una forma coloquial como la Pepa, ya que ésta se promulga un 19 de marzo de 1812. 19 de marzo es el día de San José y por eso se le conoce como la Pepa. Pero ahí está esta primera participación de don Miguel Ramos Arizpe. En segundo lugar, pues también participa como presidente de la comisión encargada de la redacción del proyecto constitucional de 1823 y que tiene como resultado la Constitución de 1824. Ahí participa con Rejón, ahí conoce a Rejón. Y es Ramos Arizpe precisamente, pues, el que preside esta comisión encargada de esta redacción. Bien, tenemos el caso también de don Manuel Doblado, que fue ministro de Relaciones Exteriores con Benito Juárez y negoció con los representantes de la alianza tripartita que conformaron España, Francia e Inglaterra y quienes exigían el pago de sus créditos, habiendo tomado los puertos de Veracruz y Tampico y él pues lleva a cabo, suscribe los famosos tratados de la soledad, los que pues consiguen que al menos Inglaterra y España se retiren. No fue así el caso de Francia, pero en los momentos más difíciles de nuestro país, donde el erario nacional pues estaba prácticamente quebrado, don Manuel Doblado lleva a cabo precisamente esta negociación. Obviamente que en el plano de la diplomacia, pues está también Matías Romero, está Isidro Fabela, pudiéramos hablar de más representantes de ese medio. En el caso de Ramos Arizpe, él tanto fue sacerdote como fue abogado. Comentario también al respecto. Por otra parte, pues vamos a tener nosotros a los forjadores del Poder Judicial. Y aquí pues hacemos primeramente el comentario de don Mariano Otero, jurista jalisciense, quien junto con un coterráneo suyo, también jalisciense, don Ignacio Luis Vallarta, pues, y el ya mencionado Manuel Crescencio Rejón, crean las bases para el juicio de amparo a partir de la apotegma de Morelos que ya destacábamos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare contra el arbitrario. Este apotegma lo promulga Morelos en el poblado de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, muy cerca de la zona de Santa Clara del Cobre. Y el nombre oficial de este poblado es Ario de Rosales, cuna del Poder Judicial. Bien, pues está aquí la labor, la consolidación tanto de Otero y de Vallarta, junto con don Manuel Crescencio Rejón, en la consolidación de esta justicia federal dirigida precisamente a amparar a todo aquel que se queje con justicia en contra del arbitrario. Obviamente que en don Manuel, pues debemos reconocer sobre todo el famoso principio de relatividad, conocido también como fórmula Otero, y a don Ignacio Luis Vallarta, el que en el amparo se abstiene cuidadosamente de pronunciarse en ningún sentido contra la ley constitucional, sino simplemente amparando al quejoso contra el acto reclamado, así sea por el fundamento de ser contrario a la Constitución. La fórmula Otero, este principio de relatividad,
obviamente ha tenido modificaciones con el tiempo. Sabemos que hoy en día, pues se contempla también lo que es en este caso la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes. Entonces, obviamente esto evolucionado, pero en un principio, pues es que los efectos protectores del amparo sean para aquel quejoso que haya justificado que el acto de autoridad conculque o transgreda en un primer momento sus garantías individuales y ya en tiempos actuales sus derechos fundamentales. Pero obviamente que esto ha venido evolucionando. El campo de la docencia y la investigación. En la docencia fácilmente podemos pues hablar de grandes maestros, pero tema no menor es el de la investigación, porque gracias a la investigación pues surge precisamente la obra didáctica, los libros, los artículos, todo ello que contribuye precisamente a nuestra formación. Hoy en día es cierto, pues contamos ya con bibliotecas electrónicas, nos compartimos entre los abogados, pues diversas obras didácticas, pero no se debe de perder el tener la obra material en nuestras manos, el que nuestros libros estén ya amarillos y desgastados de tanto pasarlos y repasarlos, subrayados con nuestras anotaciones. Ojalá que eso no se pierda, sin demeritar el gran papel que ha tenido la innovación tecnológica, pero qué hermoso es ver todavía esas bibliotecas en los despachos de abogados, en los privados de jueces, magistrados y ministros, pero no meramente de una manera decorativa, sino que sean libros precisamente que se estudien, que se analicen permanentemente. El producto de la investigación, como ya comentamos, pues se traduce en el acervo científico y didáctico que hacen del conocimiento jurídico algo perenne. Ya no los dice el decálogo del abogado, estudia, porque en la manera que dejes de estudiar, dejarás de ser abogado. Y no nada más hay que estudiar cuando tenemos la presión encima de contestar una demanda, de formular una apelación o de presentar una demanda de amparo. Hay que estudiar en todo momento, hay que estar al pendiente de las reformas a la ley, hay que estar al pendiente pues de todo lo que se publica en el plano de la jurisprudencia. Gran aglutinador de esta labor pues la presenta primeramente don Rafael Rojina Villegas, quien además de haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue maestro emérito de la Universidad Nacional y además realizó la máxima obra doctrinaria que se conoce en el área civil. Don Rafael combina tanto este aspecto de lo que es la judicatura, fue ministro simplemente, y además fue maestro emérito de la Universidad Nacional. Y nos lega para el porvenir esta obra didáctica doctrinaria que es su compendio en materia civil. Y a pesar de los años que tiene ya de fallecido don Rafael, es una obra que permanece vigente, es una obra de consulta necesaria en todo momento. Nuestro reconocimiento a don Rafael Rojina Villegas. El caso de don Guillermo Floris Margadán, jurista holandés. Y seguramente se preguntarán ustedes, oye, ¿y por qué incluyes a un holandés? Si tú nos dijiste al principio de tu plática que hablarías de juristas mexicanos. Bien, citamos a don Guillermo Floris Margadán, ya que él realizó una de las mejores recopilaciones de la historia del derecho mexicano, además de una gran compilación
en el tema del derecho romano. Acucioso investigador don Guillermo Florís Margadán, quien nos lega el compendio de Historia del Derecho Mexicano, el de Historia Universal del Derecho y también su obra en Derecho Romano. Por eso lo incluimos, porque aporta para México mucho más que varios mexicanos. Por eso nuestro reconocimiento también a don Guillermo. El caso del maestro, de hecho, fue doctor don Mario de la Cueva, gran científico del derecho, quien nos ha legado su obra de derecho laboral, además de haber sido rector de la Universidad Nacional. Para los de ustedes, estimados amigos, que conocen la ciudad universitaria en la Ciudad de México, uno de los principales circuitos interiores de la ciudad universitaria lleva precisamente como nombre el de don Mario de la Cueva. Y don Mario de la Cueva fue rector de la máxima casa de estudios de nuestro país. Un gran científico del derecho, un gran científico en lo general. Pues sus cátedras precisamente iban más allá solamente del repetir un conocimiento, era precisamente desglosar las bases científicas del derecho para tratar de entender el tema a comentar. Nuestro homenaje también precisamente para don Mario de la Cueva, a quien de manera cariñosa siempre se le conoció como el Chato de la Cueva. Y desde luego no podemos pasar nosotros por alto, pues el comentario y el reconocimiento para el doctor don Ignacio Burgoa Orihuela, quien nos ha legado la obra didáctica por excelencia del juicio de amparo, así como sus obras de derecho constitucional, de garantías individuales, y un libro muy interesante también que se llama El proceso de Cristo. El caso del doctor Burgoa es especial porque le ponemos aquí forjador de jueces, magistrados y ministros gracias a esa gran obra. Es decir, hablando un poquito de la investigación, sabemos que el conocimiento jurídico está y lo tenemos por aquí, por allá y por acullá. Pero siempre el caso del investigador, el caso de las personas que crean obra, pues consiste precisamente en recopilar esa información, en sistematizarla para poderla incluir dentro de lo que es la obra. Obvio es que aquí debemos hacer nuestro reconocimiento a los institutos de investigación jurídica que no solamente tiene la UNAM, sino que tienen también diversas universidades públicas y privadas en nuestro país. Se debe fomentar la investigación, se nos debe enseñar a investigar, precisamente para que veamos de dónde proviene el conocimiento jurídico. Obviamente pudiéramos hablar de muchos más grandes investigadores, grandes juristas, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Héctor Fix Zamudio, su hijo Héctor Fix Fierro, y tantos que pudiéramos citar a la plática. Como comenté al inicio de la misma, pues aquí hablamos de personas destacadas en estos campos. Obviamente hay más campos, de entrada el campo de cada una de las áreas específicas del derecho. Obviamente, pues que también hay que señalarlo. Hay que hablar también, pues, de los grandes luchadores sociales, de grandes políticos, de humanistas y de tantos y tantos grandes juristas que han contribuido para forjar el Estado mexicano bajo una base jurídica. Y bien, estimados amigos, por último quisiera yo hablarles ahora del más importante de todos, de quien es el invitado de honor a nuestra plática de hoy. ¿Quién será ese gran invitado? ¿Quién es
nuestro invitado o invitada de honor. Pues vayamos entonces a eso. ¿Quién es? Tú. Sí, sí, tú, precisamente tú, estimada o estimado amigo, colega, ya que con tu esfuerzo diario en la postulancia, en la administración pública, en la judicatura, en la docencia, en la notaría o en la investigación, contribuyes con tu trabajo a seguir construyendo la página de los forjadores del Estado mexicano. En este caso, como jurista y dilecto en la apasionante ciencia del derecho. Estimados amigos, yo con esto pues quiero rendir mi gran reconocimiento a todos ustedes, estimados, estimadas juristas, porque el Estado mexicano no se consolidó hace 200 años, ni hace 100 años, ni hace 50, ni hace 10. El Estado mexicano se consolida día a día con la labor de todos nosotros, y no nada más de los abogados, sino de todos los mexicanos. Ese Estado mexicano que se consolida día a día y en el cual, pues precisamente, nuestra participación como juristas resulta fundamental. Muchas gracias de verdad a todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos, por su participación a esta plática del día de hoy. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro José Miguel. Una hermosa conferencia, que digo, monumento también, que es el conjunto de estudios y análisis que realiza no solo ayer o antier, no, sino todo el tiempo. Él es un gran historiador y que nos lo ha demostrado en muchas conferencias aquí en Bohemia Jus. En este momento abro micrófonos para quien tenga algo que decir, alguna participación, alguna propuesta, algún tema. Tienen los micrófonos abiertos para que alguien quiera opinar. Y bueno, vamos a dejar esta conferencia en las redes sociales, van a conocer los links correspondientes, también el material que acaban de ver va a estar gratuito en redes sociales. Y bueno, si tiene alguna duda, quien no pertenezca a los grupos vampiros, puede subir su número telefónico para que pueda recibir ahí todas las actividades de esta firma legal, y además de otras conferencias que imparte el maestro José Miguel y un servidor. Además, los invitamos, la próxima semana vamos a estar trabajando algunas conferencias. Vamos a esperar un poco en razón a que tenemos próximas vacaciones en los juzgados, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero vamos a seguir trabajando. Está el maestro José Miguel trabajando en un proyecto que ya se inauguró la semana pasada con lo que fue el seminario de Derecho Familiar. Pues va a continuar con temas, pero él está trabajando en ese tema, pero en verdad va a ser toda una sorpresa, se los puedo garantizar. Si no tenemos ninguna duda, maestro, últimas palabras de esta gran conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, pues desde luego agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes. El enviarles nuestra felicitación con motivo del Día del Abogado y verdaderamente esa exhortación que hacíamos, ¿no? Pues nacimos para el derecho y eso nos obliga a estudiar, eso nos obliga a prepararnos, eso nos obliga a ser profesionales de esta importante disciplina. Como ya lo comentaba el maestro Jorge Gómez, pues se inició ya el seminario de Derecho Familiar, se abordó el tema de divorcio incausado en 5 sesiones y con esta temática vamos a tener próximos temas como lo es el juicio de pensión alimenticia con todas las diversas vertientes que presenta el mismo, ya que se hablará pues de diversos incidentes, se hablará de la demanda, se hablará de los medios de impugnación,
Abordaremos también, pues, figuras importantes como es la guarda y custodia de menores, como es la patria potestad, se verá la declaración de estado de interdicción, en fin. Próximamente lo daremos a conocer y la próxima semana, el día miércoles, tendremos la plática Jurisconsultus Noctem con el tema del régimen de propiedad en condominio. También, como ya les comentaba el maestro Jorge Gómez, ¿cuáles son aquí? Pues nuestras distintas conferencias que presentamos a ustedes. El maestro Jorge Gómez presenta la conferencia Vampiro los días sábados a las 11 de la noche, de ahí el nombre, con temas selectos de derecho procesal penal. Tenemos la Bohemia Jus con el tema histórico los días sábados a las 9 de la noche. Tenemos los talleres los días lunes, miércoles y viernes. Talleres de 4, 5, 6 sesiones con temas como el que comenté, el divorcio incausado. Tenemos la conferencia Nahuatili, que es una conferencia introductoria de los talleres que se presentan. Y tenemos la Jurisconsultus Noctem, con temas selectos del derecho que se tratan en una sesión, y en esa sesión pues también tenemos un invitado, un gran jurista como invitado. Hablamos aquí pues de juristas que nos han legado su obra. Hemos tenido a Planiol, a Bonecas, a Kelsen, a grandes juristas. Ese es nuestro proyecto de trabajo, pero también, como lo señala el maestro Jorge Gómez, pues somos muy inquietos, tenemos nuevos planes, vamos a irlos dando a conocer a todos ustedes. Muchas gracias de verdad a todos por el favor de su asistencia y excelente fin de semana para todos. Muchas gracias, hasta la próxima.